Desde el Centro de Operaciones de Radio Fiscal MX, mucho gusto en saludarles. Estas son las noticias más importantes a la hora en su noticiero fiscal. La cápsula informativa de este día es acerca de la reforma fiscal 2021. Les daré a conocer los aspectos más relevantes en la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado y el Código Fiscal de la Federación. A nombre de Radio Fiscal MX, sean ustedes bienvenidos. Reforma Fiscal 2021. Aspectos relevantes de la Reforma Fiscal 2021 en lo que se refiere al Código Fiscal de la Federación CFF 2021. Código Fiscal de la Federación, Reforma Fiscal. Número 1. Cláusula General Antiabuso. Se reforma el séptimo párrafo del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación para precisar los alcances de los efectos fiscales generados por la aplicación de la cláusula general antiabuso a la determinación de las contribuciones y sus accesorios, sin perjuicio de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudieran originarse por la comisión de algún delito. Número 2. Horario del buzón tributario. Se adiciona un tercer párrafo del artículo 13 del Código Fiscal de la Federación con el objeto de precisar que el horario de la zona centro de México es el que rige la operación del buzón tributario. Número 3. Enajenaciones a plazo con pago diferido o en parcialidades. Se reforma el segundo párrafo del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación para especificar que también se considerarán enajenaciones a plazo con pago diferido o en parcialidades cuando se emita un comprobante fiscal a público en general. Número 4. Escisión de sociedades. Se adiciona un quinto párrafo al artículo 14b del Código Fiscal de la Federación a efecto de prever que la escisión de sociedades tendrá el carácter de enajenación cuando la escisión de sociedades dé lugar a que surja en el capital contable del ascendente conceptos o partidas que no se encontraban registrados en los estados financieros aprobados por la Asamblea General de Socios que acordó la escisión de la sociedad. Número 5. Actualización del marco normativo de mercados reconocidos. Se reforma la fracción primera del artículo 16C del Código Fiscal de la Federación a efecto de integrar el marco normativo y formar parte de los mercados reconocidos para actuar como bolsa de valores a las sociedades anónimas que obtengan el título de concesión que otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¡6! Cancelación y restricción temporal de certificados de sello digital. Se adicionan las fracciones 11 y 12 al artículo 17H del Código Fiscal de la Federación para que las EFOS y los transmisores de pérdidas fiscales se les aplique la cancelación inmediata de los CSD. Cuando hago mención de CSD me refiero al certificado de sello digital, derogándose estas causales de la restricción temporal establecida en el artículo 17H bis del mismo ordenamiento legal. Asimismo, se reforman el sexto párrafo del 17H con el objeto de ampliar el plazo de 10 días para que la autoridad emita respuesta a la solicitud de aclaración. Por otro lado, se reforma el segundo párrafo del artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación para establecer un límite de 40 días hábiles para presentar la solicitud de aclaración para subsanar o desvirtuar las irregularidades detectadas en la restricción temporal de los CSD, y se adiciona un octavo párrafo para establecer que una vez vencido el citado plazo y el contribuyente no presente la aclaración, se procederá a dejar sin efectos los CSD. 7. Mensajes de interés. Se reforma la fracción primera y segundo párrafo del artículo 17K del Código Fiscal de la Federación para prever que la autoridad fiscal pueda enviar mensajes de interés a los contribuyentes a través de correo electrónico o número de teléfono celular ligados al buzón tributario, tales como beneficios, facilidades, invitaciones a programas, aspectos relacionados con su situación fiscal e información para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 8. Devoluciones de saldos a favor. Se adiciona el quinto párrafo al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación para establecer que cuando el contribuyente o su domicilio fiscal se encuentren como no localizados ante el RFC, sea causal para tener por no presentada la solicitud de devolución y por consiguiente el trámite no interrumpa el plazo de prescripción de la obligación de devolver. Se reforman las fracciones cuarta y sexta del artículo 22D del Código Fiscal de la Federación para establecer que en el caso de la fracción cuarta la autoridad pueda determinar si en varias solicitudes de devolución ejerce facultades por cada una o por la totalidad y emita una sola resolución
y la fracción sexta para ampliar de 10 a 20 días el plazo que tiene la autoridad fiscal para emitir y notificar la resolución que recaiga con motivo de la facultad de comprobación para verificar la procedencia de la devolución. Para estos efectos, se incluye un artículo transitorio para que las solicitudes de devolución que se encuentren en trámite les sea aplicado la norma vigente al momento en que fueron presentados. 9. Responsabilidad solidaria en escisión de sociedades y establecimiento permanente. En el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación se reforma la fracción 12 para precisar que la limitante a la responsabilidad solidaria en sociedades escindidas no se aplicará cuando se detecten conceptos o partidas que no existían antes de la escisión y por tanto no se encontraban registradas o reconocidas en el estado de posición financiera, y se adiciona la fracción 19 para que adquieran la calidad de responsables solidarios las empresas residentes en México o residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país que realicen operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, cuando los residentes en el extranjero constituyan en virtud de dichas operaciones un establecimiento permanente en México. 10. Registro Federal de Contribuyentes. Se reforma la fracción segunda, apartado B del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación para que se mantenga actualizado el correo electrónico y número telefónico del contribuyente. Se reforma la fracción sexta, apartado B del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación para que el aviso de nombre y clave en el Registro Federal de Contribuyentes de los asociados y demás personas que formen parte de la estructura orgánica conforme a sus estatutos o legislación bajo la que se constituyen, se presente cuando realicen alguna modificación o incorporación de sus integrantes. Respecto al apartado C del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, se adiciona una fracción 12 que establece las facultades de la autoridad fiscal para suspender o disminuir las obligaciones de los contribuyentes cuando se confirme que estos no han realizado alguna actividad en los 3 ejercicios previos. Por cuanto hace el apartado D de la citada disposición legal, se adiciona de una fracción 9 para que los contribuyentes que presenten el aviso de cancelación en el RFC por liquidación total del activo, por cese total de operaciones o por fusión de sociedades a efecto de que ésta sea procedente, no deberán estar sujetos al ejercicio de facultades de comprobación, no tener créditos fiscales a su cargo, no encontrarse incluidos en los listados de los artículos 69, 69b y 69 bis del Código Fiscal de la Federación y que sus ingresos declarados concuerden con los señalados en los comprobantes fiscales. (11) Comprobantes fiscales digitales por Internet. Se reforma el primer párrafo del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación para establecer que se debe expedir un comprobante fiscal cuando se realicen pagos parciales o diferidos que liquidan saldos, exporten mercancías que no sean objeto de enajenación o cuando la enajenación sea a título gratuito. Asimismo, se reforma el segundo párrafo de la fracción cuarta del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación para que el SAT, mediante reglas de carácter general, pueda establecer facilidades para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet por operaciones con público en general. Se reforma la fracción quinta del artículo del citado 29A para que los requisitos de cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que deban contener los comprobantes fiscales se asiente usando el catálogo incluido en las especificaciones tecnológicas que emite el SAT. En la fracción séptima, inciso B del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, se adicionó que cuando el pago se realice de manera diferida, se deberá emitir un comprobante fiscal cuando se realice la operación y otro en el momento en que se realice el pago, aun cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición. 12. Plazo para conservar la contabilidad. Se adicionan al artículo 30 del Código Fiscal de la Federación como supuesto para conservar la contabilidad de la documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales por todo el tiempo en el que subsista la sociedad o contrato de que se trate, toda aquella información y documentación necesaria para implementar los acuerdos alcanzados como resultados de los procedimientos de resolución de controversias previstos en los tratados para evitar la doble tributación de los que México sea parte. Asimismo, se adiciona como parte de la contabilidad que también debe conservarse
diversa información y documentación para acreditar los aumentos o las disminuciones del capital social, así como de la distribución de dividendos o utilidades, como los estados de cuenta o en caso de que el aumento de capital haya sido en especie, los avalúos de aportaciones en especie en la disminución de capital, además de los estados de cuenta en los que conste la disminución, las actas de suscripción, deliberación y cancelación de acciones según corresponda. Se incluye como obligación de los contribuyentes proporcionar durante las facultades de comprobación respecto de los ejercicios fiscales donde se distribuyan o paguen dividendos o utilidades, se reduzca capital o se reembolsen o envíen remesas de capital, la documentación que permita verificar el saldo origen y movimientos de la cuenta de utilidad fiscal neta, de la cuenta de capital de aportación o de cualquier otra cuenta fiscal o contable involucrada, ya que dichas cuentas se componen de actos y operaciones que ocurren en ejercicios fiscales previos a su utilización. 13. Intercambio automático de información sobre cuenta financiera en materia fiscal. Se reforman las fracciones cuarta y quinta del artículo 32b bis del Código Fiscal de la Federación para que las personas morales y las figuras jurídicas que sean instituciones financieras y sean residentes en México o residentes extranjeros con sucursales en México cumplan con la obligación de proporcionar la información de cuentas de alto valor y cuentas nuevas que sean reportables, y las de bajo valor y cuentas preexistentes de entidades que sean cuentas reportables se presenten mediante declaraciones anuales a más tardar el 31 de agosto. 14. Asistencia y difusión fiscal. Se reforma la fracción primera del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación para especificar que las autoridades fiscales pueden proporcionar asistencia a la ciudadanía en general y no únicamente a aquellos contribuyentes respecto de determinadas obligaciones fiscales. Se reforma el inciso B de la fracción primera del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación para precisar que las autoridades fiscales podrán invitar a los contribuyentes para acudir a sus oficinas con el objeto de poder orientarles en cuanto a la corrección de su situación fiscal para el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Se adiciona el inciso I, el cual faculta a la autoridad de proporcionar asistencia a los contribuyentes y darles a conocer en forma periódica parámetros específicos respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas del ISR, con la finalidad de medir riesgos impositivos sin que se considere que está iniciando facultades de comprobación. Su desarrollo se definirá mediante reglas de carácter general que emita el SAT. Se adiciona la fracción cuarta para promover el cumplimiento en materia de presentación de declaraciones y corrección fiscal a través del envío de declaraciones prellenadas, comunicados para promover el cumplimiento e informar inconsistencias detectadas o comportamientos atípicos. 15. Aseguramiento precautorio. Se reforma la fracción tercera del artículo 40 del Código Fiscal de la Federación a efecto de incluir que son sujetos de las medidas de apremio a los terceros relacionados con los contribuyentes y responsables solidarios. Se reforma la fracción segunda y tercera del artículo 40A del Código Fiscal de la Federación para señalar que el aseguramiento precautorio de los bienes o la negociación de los terceros relacionados con el contribuyente o responsable solidario se practicará hasta por la tercera parte del monto de las operaciones, actos o actividades que el tercero realizó con el contribuyente o responsable solidario, y para modificar el orden de prelación del aseguramiento, iniciando por depósitos bancarios, dinero y metales preciosos, bienes inmuebles, bienes muebles, la negociación del contribuyente, bienes intangibles y obras artísticas. (16) Actas de visita domiciliaria. Se adiciona un tercer párrafo a la fracción tercera del artículo 44 del Código Fiscal de la Federación para establecer que si la persona que atiende la diligencia se niega a firmar o a aceptar la copia del acta levantada, se deberá asentar esta situación sin que afecte su validez. 17. Valoración y circunstanciación de documentos por parte de los visitadores. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 46, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación para facultar a los visitadores de realizar la valoración de los documentos o informes obtenidos de terceros en el desarrollo de la visita, así como documentos, libros y registros que presente el contribuyente en la última acta parcial. 18. Visitas domiciliarias específicas.
Se reforma el artículo 49, fracción primera del Código Fiscal de la Federación para establecer que la visita domiciliaria podrá abarcar aquellos lugares donde pueda realizarse también parte de las actividades del contribuyente, como oficinas, bodegas, almacenes o donde se realice la actividad administrativa. Por su parte, en las fracciones tercera, cuarta y quinta del artículo, en comento se completa la emisión de una o más actas en las visitas de verificación. 19. Revisión del dictamen. Se reforma el artículo 52A del Código Fiscal de la Federación para especificar que el contador público deberá comparecer ante la autoridad fiscal para realizar el desahogo de cuestionamientos relacionados con los papeles de trabajo que soliciten dichas autoridades con la finalidad de llegarse de la información necesaria, por lo que la revisión de los dictámenes deberá llevarse a cabo exclusivamente con el contador, sin que sea procedente la representación legal. Se incluyen otros supuestos de excepción a la revisión secuencial del dictamen, como los aprovechamientos derivados de la autorización o concesión otorgada para la prestación de servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancía de comercio exterior y multas en materia de comercio exterior. 20. Plazo para presentar informes o documentos. Se reforma el artículo 53 del Código Fiscal de la Federación a efecto de prever que se podrá ampliar el plazo por 10 días más respecto de los 6 días contemplados en el inciso B y el de 15 días tratándose del inciso C de dicho precepto cuando se trate de informes cuyo contenido sea difícil de proporcionar o de difícil obtención. #21. Revisiones electrónicas en materia de comercio exterior. Se reforma el último párrafo del artículo 53b del Código Fiscal de la Federación a efecto de prever que el plazo para concluir la fiscalización electrónica en materia de comercio exterior será de 2 años cuando dentro del procedimiento se realice una compulsa internacional. 22. Presunción de transmisión indebida del derecho a la disminución de pérdidas fiscales. Se adiciona un quinto párrafo al artículo 69b bis del Código Fiscal de la Federación para que los contribuyentes puedan solicitar una prórroga a través del buzón tributario de 10 días adicionales a los 20 días previstos en el cuarto párrafo del citado precepto legal para aportar la información y documentación para desvirtuar los hechos. 23. Acuerdos conclusivos. Se reforma el segundo párrafo del artículo 69c del Código Fiscal de la Federación para limitar la presentación de la solicitud de adopción del acuerdo conclusivo hasta 20 días posteriores al levantamiento del acta final de visita y notificación del oficio de observaciones o resolución provisional en tratándose de revisiones electrónicas. Se adiciona el párrafo tercero al artículo 69c del Código Fiscal de la Federación, que contiene diversos supuestos en los que será improcedente la solicitud de adopción de un acuerdo conclusivo cuando correspondan a devoluciones, compulsas, actos derivados de cumplimiento de resoluciones o sentencias, o de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto del 69b del Código Fiscal de la Federación. Se reforma el primer párrafo del artículo 69H del Código Fiscal de la Federación para otorgar la naturaleza al acuerdo conclusivo de indisputable en el ámbito internacional. 24. Infracción para concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones. Se adiciona el artículo 90A al Código Fiscal de la Federación para establecer una nueva multa para los concesionarios de una red pública de telecomunicaciones de 500,000 a 1,000,000 de pesos cuando no cumplan en un plazo máximo de 5 días con la orden de bloquear el acceso al servicio digital del proveedor de dichos servicios. 25. Presunción de contrabando. Se adiciona la fracción 21 al artículo 103 para incluir una presunción que permita sancionar el contrabando derivado del no retorno, transferencia o cambio de régimen de mercancía introducida al país bajo un programa de fomento a la exportación en términos del artículo 108, fracción tercera de la Ley Aduanera. (26) Documentos en idiomas distintos al español. Se adiciona el tercer párrafo del artículo 123 del Código Fiscal de la Federación a fin de establecer que cualquier tipo de información y documentación que presenten los contribuyentes ante el SAT en idioma distinto al español deberá ir acompañado de su respectiva traducción. 27. Plazo para cumplimentar resoluciones. Se reforma el segundo párrafo del artículo 133A del Código Fiscal de la Federación
para precisar que el cumplimiento de la resolución empieza a correr a partir de que transcurrieron los 30 días para impugnarla. 28. Notificación personal. Se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación para establecer las formalidades que el notificador debe llevar a cabo cuando a quien deba notificar no se localice y deje citatorio en el domicilio, así como las formalidades que debe seguir cuando se constituya en dicho domicilio en el día y hora hábil de la cita. 29. Notificación por estrados. Se reforma el primer párrafo del artículo 139 del Código Fiscal de la Federación con el objeto de disminuir el plazo para la notificación por estrados de 15 a 6 días. 30. Garantía del interés fiscal. Se reforma la fracción quinta del artículo 141 del Código Fiscal de la Federación a fin de establecer que el embargo en la vía administrativa únicamente procederá en contra de bienes muebles tangibles, exceptuando los inmuebles rústicos y las negociaciones. 31. Embargo de créditos. Se reforma el primer párrafo del artículo 160 del Código Fiscal de la Federación con el propósito de establecer un apercibimiento a los deudores del contribuyente sobre la aplicación de una multa en caso de no informar a las autoridades fiscales respecto de la relación contractual que tienen con el contribuyente. 32. Remate de bienes, publicación de convocatoria. Se reforma el artículo 176 del Código Fiscal de la Federación para establecer que la publicación de la convocatoria de remate se llevará a cabo en la página electrónica de las autoridades fiscales. Remate. Se reforman los artículos 183, 185 y 186 del Código Fiscal de la Federación para establecer que se considerará fincado el remate hasta que el postor ganador efectúe el pago total de la postura ofrecida, así como para incorporar que el pago de la misma podrá ser mediante depósito bancario. Devolución de montos pagados por el postor. Se reforma el primer párrafo del artículo 188 bis del Código Fiscal de la Federación para precisar que el momento a partir del cual el postor puede solicitar la devolución de los montos pagados por la adquisición de los bienes en el procedimiento de remate será cuando la autoridad informe la imposibilidad de la entrega de los bienes, esto es, la devolución de montos pagados por el postor, adjudicación de bienes y dación en pago. Se reforma el cuarto párrafo del artículo 191 del Código Fiscal de la Federación para establecer que el acta de adjudicación inscrita en el registro público de la propiedad, debidamente firmada por la autoridad ejecutora, tiene el carácter de escritura pública y se elimina la referencia a la figura dación en pago en virtud que la ley de la Tesorería de la Federación publicada el 30 de diciembre de 2015 ya no la contempla. 33. Abandono de mercancías. Se reforma el tercer párrafo del artículo 196A del Código Fiscal de la Federación con el propósito de señalar que la notificación a través de la cual se le informa a los contribuyentes que ha transcurrido el plazo de abandono se podrá realizar con cualquiera de las formas establecidas en el artículo 134 del Código en comento. Radio Fiscal MX presentó Reforma Fiscal 2021 por el contador Pedro Linares Manuel. Les invito a que nos visite en nuestro portal web www.radiofiscalmx.xlxmx.com. En este portal web usted encontrará todas nuestras cápsulas informativas desde el día 1 de enero a la fecha más reciente. También usted va a encontrar un servicio de contabilidad en línea y el servicio de contador en línea. También contamos con una sección de capacitación fiscal donde usted puede tomar cursos, talleres, diplomados, seminarios y conferencias de contabilidad e impuestos, finanzas, negocios y leyes jurídicas. El portal también cuenta con una tienda en línea fiscal para contadores y abogados. A nombre de Radio Fiscal MX, les invito a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, que nos hace favor de publicar nuestras cápsulas informativas. También le agradezco a Spotify, que nos permite por medio de Anchor FM publicar nuestras cápsulas informativas, y a 5 plataformas más que se han incluido, como Radio Public, Breaker y Google Podcast, entre otras. Muchas gracias también a usted por la oportunidad que nos da de escucharnos.
Que tenga un excelente día.